Bienvenidos y bienvenidas a los audios complementarios para el curso de Dinámica. Soy el profesor Fernando Guzmán del Departamento de Física de la Universidad Católica del Norte. Hoy hablaremos de cinemática rectilínea. Para iniciar el estudio de la dinámica, analizaremos la cinemática de una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea. Consideraremos que dicha partícula tiene masa, pero su tamaño y forma son despreciables. Esto reduce el análisis a objetos donde la forma no afecta el movimiento. En general, resolveremos problemas donde el sujeto de estudio será un objeto de tamaño finito, como proyectiles o vehículos, ya sean aéreos o terrestres. En otras palabras, analizaremos el movimiento del centro de masa del objeto. La cinemática rectilínea se refiere al movimiento a lo largo de una línea recta. Una coordenada de posición especificará la ubicación de la partícula en la línea y el desplazamiento será el cambio en su posición. Otras definiciones útiles para el estudio de la cinemática pueden ser la velocidad promedio, una cantidad vectorial definida como el desplazamiento dividido por intervalo de tiempo, la rapidez promedio, una magnitud escalar que corresponde a la distancia total recorrida dividida por el intervalo transcurrido. El intervalo de tiempo transcurrido. Ahora, el tiempo, la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula están relacionadas por tres ecuaciones diferenciales. 1. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. 2. La velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. 3. La aceleración es igual a la velocidad multiplicada por la derivada de la velocidad respecto de la posición. Si se sabe que la aceleración es constante, entonces se puede integrar las ecuaciones diferenciales anteriores y obtendremos expresiones que relacionan el tiempo, la posición, la velocidad y la aceleración. La cinemática para un movimiento en el plano o movimiento curvilíneo puede descomponerse en un movimiento rectilíneo a lo largo de cada eje coordenado, o sea, los ejes X e Y. Se utiliza la ecuación de la trayectoria para relacionar el movimiento a lo largo de cada eje. Todo esto gracias a que el tiempo es el mismo para el intervalo en cada coordenada, para el movimiento en cada coordenada. Por ejemplo, el vuelo libre de un proyectil sigue una trayectoria parabólica. Tiene una velocidad constante en la dirección horizontal y una aceleración hacia abajo constante de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado en la dirección vertical. 2. De cualquiera de las tres ecuaciones cinemáticas para aceleración constante aplican en la dirección vertical, pero en la dirección horizontal solo aplica una ecuación, donde la aceleración es 0. El movimiento curvilíneo se puede describir utilizando otros sistemas de coordenadas, no solo el rectangular. Típicamente son dos: las coordenadas tangencial normal y las coordenadas polares. Para el sistema de coordenadas tangencial normal, la velocidad, como vector, siempre estará en la dirección positiva de la coordenada tangencial. Por otro lado, la aceleración tendrá dos componentes. Una componente tangencial, que será la responsable del cambio de magnitud de la velocidad. Un incremento de la velocidad ocurre en la dirección tangencial positiva y una reducción de esta en la dirección negativa. La componente en la dirección normal, o sea, la segunda componente, responde por el cambio en la dirección de la velocidad. Esta componente siempre actúa en la dirección normal positiva. Ahora, para expresar la trayectoria en coordenadas polares, las componentes de la velocidad y aceleración pueden relacionarse con las derivadas con respecto al tiempo del eje R y el eje θ, o sea, el eje de posición y el eje angular. En este caso, los ejes tienen derivada distinta de 0 ya que cambian su dirección con el tiempo. Para aplicar las derivadas con respecto al tiempo, es necesario determinar R, R punto, R2 punto, θ, θ punto y θ2 punto en el instante considerado. Si se da una trayectoria para R dependiente de θ, entonces se debe utilizar la regla de la cadena del cálculo diferencial para obtener las derivadas con respecto al tiempo. Una vez que se sustituyen los datos en las ecuaciones,
El signo algebraico de los resultados indicará la dirección de los componentes de la velocidad y aceleración a lo largo de cada eje. Otra situación para analizar es el movimiento dependiente absoluto de dos partículas. Por ejemplo, para un par de bloques suspendidos de poleas y cables, puede relacionarse por la geometría del sistema. Para esto se establecen primero coordenadas de posición medidas de un origen fijo a cada bloque. La dirección de cada coordenada debe ser a lo largo de la línea de movimiento de un bloque. Entonces, por medio de geometría o trigonometría, las coordenadas se relacionan con la longitud del cable para formular la ecuación de coordenadas de posición. Esta expresión se denomina ecuación de ligadura. La primera derivada con respecto al tiempo de la ecuación de ligadura proporciona una relación entre las velocidades de los bloques y una segunda derivada con respecto al tiempo da la relación entre sus aceleraciones. Finalmente, analizaremos el movimiento relativo por medio de ejes trasladantes. Para dos partículas que experimentan trayectorias independientes, podemos relacionar estos movimientos relativos mediante un sistema de ejes trasladantes fijo para cada una de las partículas. En el caso del movimiento plano, cada ecuación vectorial produce dos ecuaciones escalares, una en la dirección X y otra en la dirección Y. Para obtener la solución, podemos expresar los vectores en algún sistema coordenado conveniente y resolver la ecuación en cada componente vectorial. Esta lectura está basada en los resúmenes del libro de Russell Hibbert, 12ª edición. Ahora me acompaña el profesor Francisco Escalante del Departamento de Física de la Universidad Católica del Norte, con quien voy a comentar un poco acerca de la lectura anterior. Hola Fernando. Francisco. Ahí estamos, muy bien, en esta nueva aventura. Nueva aventura de siempre. Oye, yo creo que hay varias preguntas que pueden surgir de la lectura, ¿cierto? Sí. Y podríamos enumerarlas, no sé si enumerarlas, pero tratar de discutir un poco de ellas, a ver si eso ayuda a comprender mejor ciertos conceptos, que son siempre medio complicados. Son conceptos críticos a veces, que hay que darle una vuelta un poco más para poder entenderlos bien y poder aplicarlos mejor a los problemas, que básicamente eso es lo que requiere este curso, el curso de dinámica. Resolver harto problema, pero para eso hay que comprender los conceptos antes de resolver un problema. Claro. Ya, mira, yo tengo aquí varias preguntas. Veamos un poco, mira. Mencioné varios sistemas coordenados, ¿cierto? Entonces, sí, a lo mejor por ahí puede surgir la duda de cuándo conviene utilizar tal o cual sistema coordenado. Porque, oye, me estás presentando 3 sistemas coordenados. ¿Cuál lo ocupo? Claro, bueno, la respuesta ahí es bien rápida y al final siempre ocupar el rectangular es más conveniente que cualquier otra cosa. Sí, bueno, igual va a depender del tipo de problema. Va a depender del tipo de problema. Ahora, si estamos trabajando en el contexto de una cinemática en línea recta, lo más adecuado sería ocupar las coordenadas rectangulares. Pero si el problema en sí trata de un movimiento curvilíneo o circular, no es lo más adecuado escoger las coordenadas rectangulares, sino que ahí hay otro tipo de sistemas coordenados que son, como bien se mencionaba en la lectura, las componentes o las coordenadas normal tangencial y las coordenadas polares. Sí, yo creo que ahí claro, porque ahí uno empieza a describir la trayectoria y te das cuenta que hay algunas componentes que en el fondo estás descomponiendo en senos y cosenos. Y cuando derivas eso, te empiezan a aparecer derivadas temporales de los ángulos y se te empiezan a acumular en la hoja. Queda algo un poquito feo. Un poquito feo, claro. En cambio, las coordenadas polares son un poco más... como que ya tienen eso incluido.
en el momento que uno trata de derivar lo que son obtener lo que son las coordenadas polares, ya uno está pensando en que esta cosa está girando o se está moviendo dentro de la trayectoria. Como que viven la trayectoria de las coordenadas polares, no son como las coordenadas rectangulares que la ven desde lejos. Claro, y eso tiene que ver con que hay ejes coordenados que son fijos y hay otros ejes coordenados que son móviles, digámoslo de esa manera. Hay ejes coordenados, como el caso de las coordenadas cartesianas, que no cambian su dirección con el tiempo, siempre están apuntando al mismo lugar. Es como, por ejemplo, colocar un clavo sobre cada uno de estos ejes y dejarlos ahí fijos, independiente del movimiento que tenga la partícula que uno va a analizar. Estos ejes siempre van a estar apuntando en la misma dirección. No así las coordenadas polares o la normal y tangencial, que son libres de moverse junto con la partícula en el fondo, porque van a describir el movimiento que tiene esta partícula. Claro. O sea, por ejemplo, las coordenadas tangencial normal, yo siempre las veo como esta cámara que va dentro de los autos de Fórmula 1. Claro, se mueven junto con la partícula. Claro, que tú ves el auto que va en monoplaza, que va a una velocidad que va cambiando, una rapidez que va cambiando, pero que de repente uno siente o se nota cómo describe las distintas curvas y que de repente frena y que se mueve por un lado para otro. Está ahí en las coordenadas, adentro de las coordenadas tangencial normal. Claro, es como jugar Call of Duty, pero con la visión del soldado. Claro, es como eso. Es como eso. Y las coordenadas rectangulares sería como el amigo que te está mirando jugar al lado. El amigo que está aburrido. El amigo que está aburrido al lado. El amigo que está aburrido que ya lo mataron. Lo mataron a los chinos. Sí, no, pero es importante hacer esa diferencia porque no siempre se tiene esa diferencia en consideración, porque los cursos previos al curso de dinámica no hacen mucho énfasis en eso. Entonces, cuando los estudiantes llegan al curso de dinámica, se enfrentan con esta dualidad de ejes coordenados, que unos se mueven, otros no. Y es porque falta un énfasis y es importante hacerlo para que se tenga claridad de que hay ejes coordenados que son fijos, que no se mueven por ningún motivo, que son los ejes cartesianos, y hay ejes móviles, en el sentido de que van rotando a medida que vamos describiendo el movimiento de la partícula. Entonces esos son los ejes que uno va a ocupar en algunos tipos de problemas, no en todos. Claro. No en todos. Ya, ahí viene otra pregunta que yo creo que es importante notar, que es cómo eso de que los ejes se derivan, y en algunos casos es cero y en otros no. ¿Está buena esa pregunta? Claro, porque... Pero tú ya diste una pista. Claro, lo que hablábamos recién, pues hay ejes que están fijos siempre, que no cambian su dirección. Y si está fijo, no hay una tasa de cambio en tu dirección, pues, por lo tanto tu derivada va a ser cero al momento que los clavaste en la hoja. Claro, recordemos que la razón de cambio es, matemáticamente, la razón de cambio es una derivada con respecto a, al tiempo. En este caso, nosotros derivamos con respecto al tiempo. Claro, entonces si un eje está siempre apuntando en la misma dirección, su dirección no cambia con el tiempo, por tanto su derivada tiene que ser cero con respecto al tiempo. Claro. Sin embargo, en las otras coordenadas sí existe esta derivada y esta derivada está bien definida. Claro, eso se puede calcular. En clases es bonito calcularlo. Ahora nos pondríamos a hablar de R y R punto y multiplicar y terminaríamos todos variando. Y cortarían el podcast, sería lo peor. Claro. Lo pagarían ahora, pero ya, eso es importante. Si los vectores están fijos, entonces los vectores que definen el sistema de coordenadas no cambian temporalmente su dirección, por lo tanto su derivada es cero. En cambio, los vectores que están adentro de las trayectorias sí están cambiando su posición en la medida que uno se mueve por la trayectoria.
Claro, Así que ahí van a tener una derivada distinta de cero. Eso se puede calcular, no es complicado. sí. Bueno, otra de las cosas que hay que destacar también del texto es cuando se habla de las cantidades, bueno, implícitamente se habla de desplazamientos y de distancias recorridas por las partículas, y es importante hacer hincapié en ese punto, en el sentido de que hay una diferencia entre esos dos. Hay una diferencia entre lo que es un desplazamiento y una distancia recorrida. Bueno, hay varios ejemplos que dar de eso. Bueno, lo principal es irse a la parte técnica y decir que para empezar el desplazamiento es un vector y la distancia recorrida una escalar. Sí, Pero uno puede caminar mucho y no desplazarse nada. como los jugadores de básquetbol, que están todo el partido corriendo adelante y atrás, pero siempre vuelven a la misma posición. Claro, yo me acuerdo, en una clase estaba hablando de esto y un estudiante me pidió permiso para ir al baño. ¿Ya? Y cuando volvió, y sí, por supuesto, le dije yo, vaya, ¿no? Y cuando volvió, yo dije, pregunté, después de explicar esto, ¿cuál fue su desplazamiento? Ojalá no Entonces, se ahí está la buena diferencia porque el desplazamiento de este estudiante fue cero. Claro, Porque volvió al mismo marcamos su lugar. punto inicial en la silla en el momento que se paró y marcamos su punto final en la silla cuando se volvió a parar. Ahora la distancia recorrida fue mucho más porque tuvo que ir y volver al baño, o sea, tuve que salir de la sala, caminar y buscar Claro, el baño y fue después, a comprar a Don Cangrejo, claro, para comprar por ahí y de ahí volvió. dio una vuelta y después volvió a la sala. Claro, eso también es interesante porque el desplazamiento no tampoco nunca lo mide en largos intervalos de tiempo. Es una cantidad que importa más que sean en trocitos chicos, Claro, en intervalos de tiempo cortos. un intervalo de tiempo corto. Sí, y eso también tiene que ver con el desplazamiento instantáneo y esta distancia recorrida instantánea también. Cuando uno tiene un desplazamiento instantáneo, en el fondo tú te estás desplazando desde un punto a otro, y esto está definido por un vector porque es un desplazamiento. Y el vector por definición es una línea recta. Sin embargo, la distancia recorrida no necesariamente tiene que ser una línea recta, puede ser una curva, puede ser el arco de una circunferencia o el arco de una curva cualquiera. Pero cuando hablamos de desplazamientos instantáneos, los tiempos que demoran en ir de un punto a otro al estar tan cerca tienden a cero, y este vector desplazamiento se puede aproximar a esta distancia recorrida porque son distancias muy cortas. Claro, Imaginemos, por ejemplo, el caso de si nosotros estamos parados sobre una pelota, no, lo primero es que nos vamos a caer inmediatamente, pero supongamos que tenemos las habilidades motrices como para estar parados sobre una pelota de fútbol, y el tamaño va a estar y el tamaño y el peso, que con la pandemia subió considerablemente el peso. claro. Pero supongamos que estamos en condiciones ideales para subirnos arriba de una pelota y hacer equilibrio sobre la pelota. Inmediatamente uno nota cuál es la curvatura que tiene la pelota. Uno es capaz de notar esa curvatura, y si uno quiere dar un paso o adelantarse un poco, inmediatamente nota de que este espacio es curvo. Pero si agrandamos esta pelota del porte de la Tierra, no vamos a notar esta curvatura. Y si damos un paso en cualquier lugar de la Tierra, este desplazamiento es tan corto que podría ser considerado como movernos en una línea recta, a pesar de que nos movemos sobre la Tierra, que sabemos Claro. que es esférica, pero para nosotros el desplazamiento es una línea recta. Entonces, desplazamientos muy cortos, se puede aproximar el vector a la distancia recorrida sin ningún problema, para desplazamientos muy cortos. Y eso tiene que ver con el desplazamiento instantáneo, la distancia recorrida que da paso a la rapidez instantánea en el fondo. También está el famoso caso y lo que tú decías recién, de la diferencia entre distancia recorrida y el desplazamiento, el caso de la Caperucita Roja. La famosa Caperucita Roja, que cuentos de niños, La célebre Caperucita. a menos. La célebre Caperucita Roja que nos contaban cuando éramos chicos. Y esta Caperucita Roja iba a dejarle comida a la abuela, porque estaban en pandemia quizás. Puede Iba a ser, dejar puede comida ser que en pandemia.
Puede ser, y la Caperucita Roja le iba a dejar comida a la abuela. Con su Y permiso. ella se iba por un Sacaba su permiso en comisaría virtual. en la comisaría virtual y salió con mascarilla por si acaso la detenían las autoridades. Claro. Entonces, ¿qué hizo Caperucita en la pandemia? Caperucita no quería ir por el centro, por la calle céntrica, porque había mucha gente. Y lo que hizo fue tomar un atajo por un bosque, donde no había nadie. Pero este bosque, el camino que llevaba a la casa de la abuelita era un camino prácticamente en forma de serpiente, no era un camino en línea recta, tenía que ir por varios caminos que tenía el bosque. Y con eso uno puede ver cuál es la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento, porque la distancia recorrida es todo el camino que recorrió Caperucita Roja para ir a la casa de la abuelita por este bosque. Pero el desplazamiento es una línea recta que une la casa de la Caperucita con la casa de la abuelita. Entonces ahí se ve cuál es la diferencia. Si Caperucita tuviese la capacidad de ir en línea recta y atravesar los árboles, entonces estaría describiendo el desplazamiento. Pero como tiene que evitar estos árboles en el camino y va haciéndose camino al andar, como dice la canción, tiene que necesariamente esa distancia recorrida en longitud va a ser mucho mayor que el desplazamiento. Necesariamente. Salvo que sea la misma línea recta. Pero claro, o sea, todo esto cuando uno habla de cinemática rectilínea, al final siempre termina en línea recta y como que lo que es desplazamiento, distancia recorrida, tienden incluso a entrelazarse un poco. Pero cuando uno ya empieza a trabajar en el plano, ahí sí importa el camino que tú recorriste, la trayectoria que llevabas. Claro. Y eso también tiene que ver con los conceptos de velocidad y rapidez. Claro, que eso me lleva a la siguiente pregunta. Claro, siempre nos hablan de distinguir velocidad y rapidez y que está mal dicho, que lo que llevan los autos no es un velocímetro, es un rapidímetro. Un rapidímetro. El rapidímetro. Un celerímetro, como lo dicen los españoles. No sé si algún español ocupa celeridad. Yo creo que es una traducción del libro de Riley nomás especial. ¿Por qué no había visto otro libro que dijera celeridad? Generalmente dicen rapidez. Yo tampoco. He escuchado la palabra celeridad en otros contextos, pero no lo había escuchado o leído en un libro de física, hasta que encontré a Riley y hablaba de la celeridad. Claro. Bueno, aquí de nuevo tenemos otro ejemplo de diferencias entre cantidades escalares y cantidades vectoriales. Claro, la rapidez y la velocidad. La rapidez y la velocidad. La rapidez es el escalar, o sea, el tamaño del vector de velocidad. Exacto. Y la velocidad, ya lo dije, es un vector. O sea que además de tener una magnitud, apunta hacia alguna dirección. Claro, yo generalmente le comento a mis estudiantes cómo diferenciar entre una velocidad y una rapidez. Y el ejemplo que típicamente doy es el siguiente. Digamos que yo voy conduciendo un vehículo a 60 km por hora, pero no digo dónde, ni hacia dónde. Solamente digo que voy conduciendo un vehículo a 60 km por hora. Ese dato que yo entrego es solamente la rapidez del vehículo. Claro. Es solamente un número, los 60 km por hora. Pero si yo les agrego un dato y les digo que voy a 60 km por hora por ejemplo, una avenida principal, bien, entonces estoy agregando la dirección, porque me estoy moviendo a 60 km por hora a lo largo de esa avenida, pero todavía no digo hacia dónde. Entonces les podría decir también, estoy moviéndome a 60 km por hora por una cierta avenida de norte a sur. Entonces ahí lo que yo estoy haciendo es agregar la información del sentido de esta velocidad. Entonces tengo la magnitud, que son los 60 km por hora, la dirección, que son
en este caso es la avenida por la que yo me estoy moviendo, y el sentido sería el sentido norte-sur que yo elegí para el movimiento, y eso ya sería completamente la velocidad. Si es que el vehículo tuviese un dispositivo que me entregase toda esa información, entonces a ese dispositivo o a esa lectura yo le debería llamar velocidad. Pero como bien dijiste tú, no me entrega la velocidad, solamente me entrega la rapidez, que es la magnitud con la que yo me estoy moviendo. Entonces está mal llamado velocímetro. Hay que decir a las compañías de vehículos que no es el velocímetro. Es Y en realidad es un error de traducción nomás porque en inglés es speedometer. Exacto. Y speed se traduce como rapidez y velocity es velocidad. Al final podemos llegar a un consenso de que el aparatito mide la velocidad instantánea. Eso también, mide la velocidad instantánea. Tacómetro, creo que velocinstantímetro. Es un velocinstantímetro. Claro, porque tú estás midiendo la rapidez en un punto. Claro. En un punto determinado, en un instante determinado. No estás midiendo la rapidez promedio desde que tú sales de tu casa hasta que tú llegas al lugar donde vas. No mides la rapidez en todo ese intervalo, sino que estás midiendo la rapidez en cada instante de tiempo. Digámoslo así. Tú ves la rapidez en el instante, o sabes la rapidez en el instante en el que miras el dispositivo. Entonces tú conoces la rapidez justo en ese instante en el que miraste el dispositivo. Por tanto, es una rapidez instantánea, no es una rapidez media ni nada por el estilo. Eso. Bueno, y ahí también... otro ejemplo de esto, que yo también creo que se entiende un poco, es en el movimiento circular. Eso, justamente iba a comentar. Porque en el movimiento circular tú te puedes llevar siempre la misma rapidez, que en el fondo uno la pasa como materia y habla de que es la velocidad angular o la velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial, y eso es el tiempo que te estáis demorando en recorrer la circunferencia por el radio. Claro. Y eso puede ser constante, y eso es la rapidez. Pero la velocidad es muy distinto, porque dependiendo de la posición en la que te encuentres en la circunferencia, la flecha va a ir apuntando para distintas partes. Claro. Si estás a un lado, la flecha va a apuntar para arriba, y si estás al lado completamente opuesto, la flecha va a tener el mismo largo, pero va a estar apuntando para abajo. En el fondo, claro, la misma rapidez, pero tu velocidad es compuesta. Y así con con cualquier posición en la circunferencia. La flecha va a ir apuntando por cualquier parte. Claro, y la pregunta o el concepto que ahí se desprende es, y a veces para los estudiantes quizás es un poco abstracto de comprender el hecho de que cuando uno se mueve con rapidez constante, y esto es lo que choca, tirar la frase de esta manera: cuando yo me muevo en una trayectoria circular con rapidez constante, existe una aceleración. Claro. Y en principio eso genera un choque, porque me dicen rapidez constante, pero yo sé que la aceleración es el cambio de esta rapidez. Pero no es el cambio de la rapidez, es el cambio de la velocidad. Velocidad, exactamente, el cambio de la velocidad. Claro, entonces, la aceleración no tiene su contraparte escalar, porque al final es aceleración siempre es un vector. Siempre está dirigida por lo que va a ser el cambio en la velocidad. Claro, siempre va a ir en la dirección del cambio de velocidad. Y eso se ve evidente en una trayectoria circular que se mueve con rapidez constante. O sea, para tener una aceleración no necesitas cambiar tu rapidez. Puedes ir con rapidez constante, pero como bien decías tú, el vector velocidad va cambiando a lo largo de la trayectoria, y como hay cambios en la dirección de la velocidad, tenemos una aceleración. Tenemos una aceleración ahí, y esa aceleración típicamente apunta en la dirección del centro de curvatura, que se conoce como la aceleración normal o aceleración radial. Claro, y ahí es donde aparecen estas coordenadas tangencial normal o incluso las polares, que ayudan a describir mucho mejor estos conceptos. Y ayudan a describir este tipo de movimientos que tienen trayectorias curvilíneas o circulares.
es lo que comentábamos al principio. En este tipo de problemas, lo que se ocupa típicamente son este tipo de coordenadas porque se adecuan al movimiento. Son partículas que cambian su dirección de movimiento constantemente. Entonces necesitamos un tipo de eje coordenado o un tipo de sistema coordenado que vaya cambiando junto con la partícula para que se adecue mejor al movimiento. Claro. Y para que las ecuaciones no sean tan complicadas. Sí, lo que te decía yo, que uno cuando empieza a tratar de describir una trayectoria circular, empieza uno a descomponer en senos y cosenos, y esos son ángulos que hay que derivar, y es mucho más largo que resolverlo directamente en coordenadas polares. Claro, se torna ahí bastante engorroso. Claro. Ya, mira, saliendo de esto de lo que son la rapidez, la velocidad, la aceleración, al final de la lectura aparece esto que es el movimiento relativo entre dos objetos. Entonces, hay uno que es cuando están dos objetos ligados. Por ejemplo, estos dos masas que están unidas con una cuerda y pasan por una polea. ¿Cierto? Que mientras una masa suba, la otra va a bajar porque cuando están unidas, eso se llama máquina de Atwood. Claro, la famosa máquina de La Atwood. famosa máquina de Atwood, que el ejemplo número uno cuando uno ve polea y esas cosas, es en realidad fuerza. Claro. Pero después se habla de el movimiento relativo por medio de ejes trasladantes. Mira. Eso es más complejo. Sí, ahí hay que tener un poco de cuidado. Claro. Porque en el fondo, cuando están agarrados por la cuerda, mientras estén agarrados por la cuerda dos objetos, lo que le pasa a uno le va a pasar al otro, pero al revés, por así decirlo. O sea, si uno avanza, el otro retrocede, Claro. etcétera. Y como es todo unido por la cuerda, mientras uno avance con una velocidad, el otro va a tener esencialmente la misma. A menos que ocurran algunas mañitas entre medio. Como que uno enrolle la cuerda, o que haya roce. O que haya un agente externo. O que haya un agente externo. Pero el movimiento relativo a ejes trasladantes, ¿qué ejemplo se te ocurre? Hay harto. Por ejemplo, el caso de lanzar una pelota en un tren. Claro. Se puede lanzar una pelota en un tren, ver cómo se mueve una caja en un vehículo, si es que tú estás dentro o fuera del vehículo. Claro, ahí habría dos marcos de referencia. Uno sería una persona que está dentro del vehículo y uno sería una persona que está mirando el vehículo que está alejándose de ella. Claro. Entonces claro, el que está afuera vería como la caja se va cayendo y el que está adentro vería como la caja se va alejando del vehículo hacia atrás. Claro, es el mismo movimiento, o sea, es exactamente el mismo movimiento, pero visto de dos marcos de referencia diferentes. Claro. Y ese es ahí el tema de los ejes trasladantes. Un eje sería el que escribe la persona que está fuera del vehículo. Y otro sería uno dentro del vehículo. Ahí están los dos. Claro, que típicamente por simplicidad en este tipo de problemas, el eje que está, o el observador que está fuera del sistema, está estático, o bien se mueve con velocidad constante de tal manera de que no haya una aceleración adicional, para simplificar los problemas. Eso es lo que aparece típicamente en los problemas de los libros que se ven en este curso. Pero podría ser también el caso de que el observador que está afuera tenga una aceleración, y eso ya cambiaría completamente el problema y lo haría un poquito más complicado de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero esencialmente eso, nosotros tenemos dos sistemas coordenados, uno que está fuera, en este caso, del vehículo, y otro observador que está dentro del vehículo, y ambos ven dos tipos de movimiento diferentes, pero esencialmente estamos viendo el mismo objeto. Entonces eso también es para aplicar en diferentes problemas de la asignatura, para poder distinguir
un sistema de coordenado inercial, poder distinguir un sistema de coordenado trasladante o móvil y un sistema coordenado fijo. Claro. Entonces ahí se podrían hacer varias cosas que se hacen de hecho porque ya los estudiantes de dinámica vienen con una base y que permite que uno les pueda preguntar este tipo de problemas. Y si no, para eso está este podcast, para que podamos aclarar conceptos. Claro. O sea, yo creo que este es uno de los conceptos clave del curso. Porque a la larga, cuando uno trabaje con sólidos, rígidos, por ejemplo, uno siempre se va a parar en un punto y a partir del otro va a ver cómo se mueve. Claro, es el punto de entrada a lo que es la dinámica de un cuerpo rígido, la cinemática de un cuerpo rígido. Claro, ese va a ser el punto de entrada. Así que este yo creo que es el concepto nuevo y fundamental de este capítulo. Sí, es el concepto nuevo y fundamental que es importante tenerlo súper claro, porque más adelante se ocupa a diestra y siniestra, pero no se hace tanto hincapié. Entonces, por eso es importante tener en consideración el caso de ejes rotantes o ejes trasladantes, porque se ocupa más adelante la cinemática de un cuerpo rígido y luego se sigue ocupando la dinámica de un cuerpo rígido porque ya tenemos las bases de la cinemática, tenemos las bases para poder ocupar o resolver problemas un poco más complejos de acuerdo al nivel en el que nos vamos encontrando en la asignatura. Vamos partiendo de a poco, de forma gradual, pero partimos desde arriba, partimos con una base, digamos, importante de conocimiento para ir resolviendo los problemas que vienen más adelante. Y una de las cosas también que se trabajan dentro de esta asignatura específicamente son las coordenadas en 3 dimensiones, que no son las que se ven típicamente en los cursos previos, en los cursos de mecánica. Y siempre preguntan, bueno, ¿qué diferencia hay entre trabajar en 2 dimensiones o 3 dimensiones? ¿Cambian las ecuaciones si es que yo las trabajo en 2 dimensiones o 3 dimensiones? Es una pregunta súper recurrente de los estudiantes. Pues en general no cambian mucho, pues. O sea, uno siempre resuelve el problema o lo adecua de tal manera de que uno elimina una coordenada. Claro. Y si uno no puede eliminarla, bueno, hay que agregar esa coordenada Z y ver qué pasa. No sé, pues las coordenadas rectangulares en el lanzamiento de proyectiles, uno traduce todo a 3 dimensiones y finalmente la aceleración va a estar solamente en la dirección Z. Y el proyectil tú lo podías apuntar a donde quieras en el plano. Pero la aceleración va a actuar en Z y va uno a tener ahora una velocidad que va a tener 2 componentes, pues uno en X y el otro en Y. Claro, en esencia... En las polares, por ejemplo, si uno le quita el piso y deja que se caiga todo, ahí también uno agrega la coordenada Z directamente. Y las transformaba en coordenadas cilíndricas. Y les transformaba en coordenadas cilíndricas, pues porque a medida que la cosa va girando, además va cayendo y eso es como que escribiera un cilindro. Claro. Ahora en la tangencial, las coordenadas tangencial normal, eso ya es un poco más complicado. Porque en 2 dimensiones, claro, uno tiene un vector que va tangencial a la trayectoria y el otro va apuntando a lo que es el centro de curvatura, no apunta a cualquier parte, por supuesto. Pero el tema es que en 3 dimensiones uno tiene que poner un vector que es perpendicular a esos dos y ese, en el fondo, no sé para dónde estaría apuntando. Va a depender de la trayectoria. Y va a depender de la trayectoria, no, eso es mucho más complicado. Ahí ya no es conveniente ocupar coordenadas tangencial normal. No, ahí ya se nos va a las pailas toda la simplicidad de los problemas. Claro, pero siempre uno tiene la ventaja de que puede terminar resolviendo todo por componentes porque el tiempo es el mismo para todo. Claro. Y ahí se cumple la respuesta de la primera pregunta, es que siempre es más conveniente trabajar en coordenadas rectangulares. A menos que el problema te esté gritando el uso de coordenadas.
O sea, si Claro, un autito que está describiendo un circulito, ahí está diciendo, ocupe coordenada tangencial normal o incluso coordenadas polares. claro, todo siempre depende del contexto del problema y del tipo de problema al que uno se ve enfrentado. Por eso no hay siempre se pregunta por la famosa receta para resolver problemas y lamentablemente no hay una receta única para poder resolver un problema en particular. Uno lo podría resolver de varias maneras. Es como la cocina. No hay una receta única para hacer un queque o para hacer panqueques. Hay muchas recetas y todas funcionan bien o mal, pero todas Entonces funcionan no funciona. Mira, yo de tengo alguna aquí, manera. yo tengo aquí una receta que es genérica, pero que es receta. Mira, lo primero, hay que leer con cuidado el problema y tratar de relacionar la situación con la teoría estudiada. Eso es lo primero. Sí, es súper importante. Si hay masas, que ya voy a ocupar leyes de Newton, pero si no estoy hablando de masa, es que es cinemática, etcétera. Si es que lo puedo reducir a un punto o no, etcétera. El 2 es hacer un dibujito. Eh, claro, uno puede no ser muy talentoso con el dibujo, pero por lo menos con un dibujito uno tiene una idea de para dónde está avanzando, si es que es una trayectoria con cierta forma, después cuáles son las fuerzas que están involucradas, etcétera, y anotar los datos del problema. Claro. Eso Es no es una receta igual, porque general. te van a decir un objeto se mueve con velocidad 4 metros, con dirección norte, etcétera. 3. Claro, Establecer un sistema, ahí está, viste el 3. Establecer un sistema coordenado apropiado y aplicar los principios físicos pertinentes. claro. Y ahí está la receta mágica que no es siempre la misma, no es siempre la misma para todos. Claro. O sea, tenemos una receta de cocina, tú tienes, insisto con la receta de cocina porque me gusta últimamente la cocina, ahora que estamos en pandemia es lo que más hago, estar en la cocina. Bueno, Pero, yo conozco un profesor que cuando enseña proporciones da una receta de queque, porque lo hace hacer queque para personas, pues, porque ahí empieza uno a jugar con si quiero para 3 personas tanta harina, si quiero para 4 tanta harina, ya me está dando. etcétera. Y claro, y puede haber variaciones porque, no sé, pues el pan tú lo puedes hacer con harina de trigo o con harina integral, porque también es de trigo, pero es otro tipo de harina. Claro, pero necesitas harina, Pero necesitas harina. Claro, y ese vendría a ser a lo mejor nuestro son sistema. los ingredientes principales. Y aquí es la parte donde hay que conocer un poco de formalidad matemática. Porque Inevitablemente, hay que empezar a escribir ahora en el lenguaje del problema, que es matemática. claro. Y ahí pasamos al punto 4, que hay que resolver las ecuaciones que aparecen del problema. Lo importante sí que hay que resolverlas de manera algebraica hasta donde sea práctico. Sí, y eso es súper importante mencionarlo porque a veces uno se concentra tanto en los datos que empieza a trabajar el problema de forma numérica, digamos, numérico, y, y cuando llegamos a un resultado que no tiene sentido o lo comparamos con algún solucionario y vemos que no llegamos al mismo resultado, Es bien difícil volver para atrás. exactamente, es súper difícil porque tienes una ensalada de números y no sabes dónde está el error. Pero si trabajas de forma algebraica y eres bien sistemático, al llegar a una expresión diferente, tú puedes evaluar dónde está el error algebraico que uno cometió y uno así podría corregir mucho más fácil y mucho más rápido. Eso es importante tenerlo en cuenta, trabajar hasta donde se pueda. Y cuando decimos hasta donde se pueda, hasta donde matemáticamente sea una ecuación amigable, no esperemos trabajar algebraicamente y llenar 2, 3 hojas porque no tiene ningún sentido, Claro. pero cuando sea matemáticamente agradable a la vista trabajar hasta que se pueda. Luego ya vendrá la evaluación de números y etcétera para poder llegar al resultado final. Claro, bueno, y esa es la respuesta final. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Esa es pregunta típica esa es pregunta número 1 de la prueba 1. ¿Cuántas cifras significativas? ¿Cuántos decimales le pongo?
¿Cuántos decimales? Claro, Lo que sea su cariño es una respuesta, no. lo que sea su cariño. Lo que le diga a su corazón. No, no, no. Un amigo me decía que las mejores respuestas están dentro de ti. Claro. No, 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 no. En realidad, la cantidad de cifras las están dando los datos del problema. Claro, Si te están dando una posición, no sé, con un decimal, que tú no más de un decimal vas a poner como resultado. Todo se claro. aproxima Ser a eso. consistente con él. Claro, y si no hay decimales, pero sí está el resultado, no sé. Este típico sale en los ejercicios en problemas en milímetros y cosas. Ahí, claro, pues uno puede poner hartas cifras, pues los milímetros dan para largo. Mira, yo tengo una anécdota con eso. Cuando yo estaba recién estudiando, entrando ahí había entrado a la licenciatura recién. Era mi primer semestre recién. Y estábamos en un curso de astronomía y teníamos que calcular la distancia, no recuerdo bien, la distancia de un planeta a otro. Y era una distancia que tenía unidades astronómicas. ¿Ya? En el sentido riguroso de la unidad astronómica. Y un amigo de mi generación escribió el número, pero sin ningún tipo de notación. Tomó lo que le daba la calculadora, que eran como 12 números, ¿Ya? y lo escribió los 12 números ahí, tal cual como estaba la calculadora. ¿Ya? Y el profesor que teníamos nosotros era ¿Ya? un francés riguroso que no le gustaba, y cuando veía errores en las pruebas nos hacía un símbolo de peligro, danger. Y cuando vio esa prueba, la tiró al suelo, Chuta. la tiró al suelo y dijo que era imposible que alguien pudiese escribir lo que ese estudiante había escrito, y que cómo era posible que no pudiera ocupar una notación científica o ocupar cifras significativas para poder escribir ese número. Bueno, no era solamente él, fuimos varios los que ocupamos eso. Y automáticamente todos agachamos la cabeza y no dijimos absolutamente nada. Pero de eso aprende uno. Tiró el profe varias pruebas al suelo entonces. Fue la primera que vio Ah. y con él se enojó. De ahí nos fuimos todos con la cabeza abajo y nadie dijo nada. Fue un silencio rotundo. Bueno, ese es el punto 5. Analizar la respuesta para determinar si parece o no razonable. Primero yo creo desde un punto de vista de sentido común y después desde un punto de vista técnico. Claro. Claro, ese análisis, por ejemplo, en la historia que cuentas tú, era desde el punto de vista técnico. O sea, claro, porque si la calculadora te da esos 12 números y tienen sentido, pues los ponéis nomás. Claro. Pero también es como uno expresa el resultado. De ahí lo que esperaba el profe es que ocupara unidades astronómicas, como corresponde a la unidad astronómica. Entonces, que te viene un resultado de 75 unidades astronómicas, que es un número 75 pero como con 6 ceros, pero con 9 ceros, de hecho, pero es un 65. Claro. Por decir un Bonito. número. No esperaba que pusiera 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Claro. Claro, entonces, Claro, pero eso esa es la forma de expresar. Pero desde el punto de vista de sentido común, por ejemplo, si yo estoy calculando un tiempo y veo que el resultado me da negativo, es que hay un problema. Claro. O incluso si estás calculando la rapidez no sé, estás calculando la rapidez de un bloque que se mueve sobre una superficie, y te da una rapidez de, no sé, miles de kilómetros por hora, no tiene ningún sentido, salvo que lo haya arrojado haya sido disparado ese bloque, pero no tiene sentido. Entonces es importante que la respuesta final tenga sentido. Claro, Y con eso uno ya... En las unidades, en los capítulos típicos no hay tanto problema de esto. De repente algún signo, alguna cosa ahí, de que uno como que malinterpreta y uno cree que va para la derecha, pero en realidad iba para la izquierda.
Donde más problemas hay en esto es cuando pasamos la materia de leyes de Kepler, porque los números son grandes. Sí. Entonces, alguna vez alguien me respondió de que la velocidad está en el orden de los nanómetros. Era una Se mini. movía como a 4 nanómetros por hora. Ni un caracol. Claro, Entonces, claro. a lo mejor esas cosas puede ser técnica, sí, pero también tiene su resto de sentido común. Sí. O sea, de ver que te da un número tan chico para una velocidad, tan chico para una velocidad de un objeto a nivel astronómico, un objeto grande. Claro, tiene que ver eso, también las distancias, típicamente en ese contexto, también las alturas. Las alturas son en Claro, el orden de kilómetros, claro, no de centímetros. no de Como centímetros, alguna vez, como los alguna tiempos de vez vi. tránsito son del orden de muchas horas, entonces son números relativamente grandes, o sea, hablamos de kilómetros por hora. Claro. Oye, y lo otro, ¿Mm? que también, bueno, ya para ir cerrando un poco, lo que viene después de esto, de cinemática, porque si uno le da un vistazo general, estamos hablando de cuerpos que son vistos como puntos, porque estamos analizando el centro de masa de los cuerpos, ¿Mm? pero en ningún momento del capítulo nosotros vemos el término de la masa del cuerpo. Claro, Entonces, ya, ahí pero déjame terminar el punto 6. Y también es importante, tal vez el punto 1 que es que realizar un procedimiento lo más limpiamente posible. Ser pulcro estimula una forma de pensar clara y ordenada y viceversa. O sea, muchas veces, ser pulcro, eso debería haberlo dicho con una copa de brandy en la mano. con un meme de Julio Yáñez ahí, el hombre pulcro. Claro, con una copa de brandy y con una bata roja y con corbata. Claro. No, pero es importante eso porque generalmente uno se lanza a resolver un problema y uno empieza a tirar datos por todas partes y uno se termina perdiendo en su propio cuaderno. Claro. Entonces, Sí. partir leyendo, dibujando, escribiendo los datitos y empezar a resolver lo más eficientemente posible, pero... Hay una cuestión transversal ahí y es el orden. El orden con el que tú describes un problema y el orden con el que tú vas trabajando el problema, eso te ayuda mucho. Ser ordenado a la hora de resolver un problema te puede salvar de muchos dolores de cabeza, sobre todo en una instancia de una prueba, donde vas jugando contra el tiempo, contra el reloj. Y es importante mantener el orden y mantener la calma siempre, en una prueba sobre todo, para poder tener una buena solución. Uh-huh. Eso ayuda bastante como consejo, a partir de la experiencia. En general, pues, o sea, no solo sirve para resolver los problemas de dinámica, sirve para resolver los problemas de cualquier tipo de problema. Claro, hasta en la vida, hay que ordenarse de repente para... Hay que alejarse un poco a veces para mirar el problema desde afuera. Claro. Ya, y ahora sí, tú estabas hablando de que, ¿qué pasa si uno considera la masa? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué cambian las ecuaciones de movimiento? Bueno, estamos en cinemática, así que no importa. No nos importa. No nos interesa la masa. Pero cuando empecemos a hablar de cinética, ahí sí va a importar. Cinética o dinámica. En este momento estamos llevando la masa, todo lo que puede ser un objeto, a un punto. Pero para la cinética va a ser importante incluir la masa como causa del movimiento. Claro. Porque directamente relacionada con la masa está la fuerza. Y la fuerza no me refiero a la fuerza de Force, de Star Wars, sino la fuerza, la ley de las leyes de Newton. O sea, ese concepto que está relacionado con cómo es de dónde viene la aceleración. La aceleración viene de la fuerza. De cómo estás tú cambiando el movimiento de un objeto.
El movimiento en el sentido de que la aceleración vendría a ser cómo está variando la velocidad. Y como ya es como vector, o sea, cómo hacer que una cosa que está apuntando para la derecha termine apuntando para la izquierda. Claro. Y eso tú lo haces a través de fuerza, que Sí. se traducen en aceleraciones que están actuando sobre una masa específica. Bueno, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente unidad de Capítulo 3, el capítulo 3 es. capítulo 3. Y lo que se viene para el próximo podcast, ya no, esperemos que no se convierta esto en un shitposting. Pero puede ser un buen podcast para poder ir resolviendo dudas y aclarando conceptos. Claro. Bueno, es tarde, así que gracias Francisco, y ya estaremos conversando nuevamente en otro podcast. Les invito a los estudiantes a seguir escuchando estos audios para que aclaren conceptos y para tener un primer vistazo en la materia. Quedan invitados a plantear preguntas sobre este audio o sobre capítulos de cinemática de partículas y a sus respectivos profesores de cátedra. Estos conceptos, la parte matemática, la vamos a tratar en clases con mucho cuidado y con mucho detalle. Estén atentos a la página de YouTube para nuevos audios. Hasta la próxima. Hasta la próxima y nos vemos, espero pronto.